Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar haciendo un repaso de las cuestiones del tema de conurbación, metrópoli y megalópoli. Estas son derivaciones de las características de ciudades, o más bien son una variante de una ciudad con características determinadas. Son efectos y fenómenos que surten a partir del fenómeno de conurbación. Recordar un poco ese término que vimos en la clase pasada, que era un fenómeno de crecimiento, de expansión de una ciudad que requería nuevas necesidades para estas mismas. Debido a ese efecto, ese fenómeno de urbanización, tenemos como resultado o como un efecto colateral estas tres variaciones. En primera, el sistema urbano nacional, perdón, nos maneja tres clasificaciones de panoramas esquemáticos de ciudades. Una, pues los centros urbanos, que ellos así manejan el concepto de ciudad, y haciendo o recordando, haciendo memoria de las primeras clases, en las cuales no íbamos a determinar al conjunto de características industrializadas de un territorio como urbano, puesto que las necesidades urbanas también replican en las cuestiones o en los criterios rurales, pero el Sistema Urbano Nacional en sus publicaciones lo maneja como centros urbanos, con características de 15.000 o más habitantes y estas que no reúnen características propias, ya sea de conurbación o de una zona metropolitana. La conurbación va a ser la conformación urbana resultado de la continuidad física de dos o más localidades. Eh, para esto deben de concluirse o conglomerarse estos espacios geográficos y tener la característica principal que entre esta interacción física van a cumplir con el determinante de ser un centro urbano o de una ciudad, que ambas extensiones territoriales van a tener como mínimo 15.000 o más habitantes. Este efecto pues si no bien sonado para todos, pero hemos oído por ahí el término de zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Este efecto territorial es el que mayor se nos explica, puesto que es un ejemplo que podemos visualizar de manera tangible en lo que pasa aquí localmente, ¿no? Eh, Tenemos la continuidad de comunicación tanto de infraestructura como de vialidades, en Colima como Villa de Álvarez. Hay avenidas que empiezan en Colima, tienen continuidad hasta Villa de Álvarez y viceversa. Tenemos circuitos viales que nos están requiriendo participación de ambas localidades, de ambos centros urbanos, de ambas ciudades, ¿no? Las dos extensiones territoriales, tanto la ciudad de Villa de Álvarez como de Colima, cumple la determinante o el panorama demográfico de tener 15.000 o más habitantes cada ciudad y comparten territorio entre sí. Aparte del territorio, ya vimos que comparten también las vías de comunicación, que son las calles, avenidas, etcétera, etcétera, y compartimos infraestructura. Tanto es así que el encargado de todas las cuestiones de infraestructura hidráulica en Colima y Villa de Álvarez se llama CIAPACOP, el cual en sus siglas tenemos que la determinación de Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Esta misma comisión va a regular la infraestructura para ambos municipios, más bien para ambas ciudades, lo cual asienta más el fenómeno de conurbación, puesto que aparte de compartir extensión territorial, aparte de compartir vías de comunicación, también estamos compartiendo ya una infraestructura determinada de servicios. Otra determinante que debe cumplirse o que se genera para llamarse conurbación o posteriormente los efectos de metropolización es el de intercalar los usos y servicios y las actividades que se van a desempeñar en ambas ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Si bien ya nos quedó claro las determinantes de infraestructura y servicios, ahora los roles de los usuarios o de los ciudadanos van a intercalarse entre ambas extensiones de territorio. Por ejemplo, va a haber gente que duerma o que tenga su zona de habitación o su casa de habitación en Villa de Álvarez y tenga su trabajo en Colima y viceversa. Va a haber gente que vive en Colima o que tiene su zona habitacional de descanso en Colima y tiene que desplazarse a su centro de trabajo en Villa de Álvarez. Esto es muy importante. Cuando hay esta interacción
no simplemente de territorio, no simplemente de infraestructura, sino también de los roles y actividades que van a desempeñar los ciudadanos, se fortalece y da más congruencia a este fenómeno de urbanización extendido o que vamos a conocer como conurbación o posteriormente metropolización, pero con diferentes características. El detalle principal de la conurbación es dos ciudades, dos centros urbanos que cumplan con la característica demográfica de ser ciudad debido a los habitantes, al número de habitantes que tengan, interactúan física y funcionalmente en su territorio, compartiendo medios de comunicación, infraestructura y roles de entre los ciudadanos. Posteriormente vamos a tener las zonas metropolitanas. En las zonas metropolitanas van a intervenir más centros de población o más ciudades en una misma interacción. Más adelante vamos a ampliar un poquito esta determinación, pero es una conurbación, un efecto de conurbación eh, multiplicada en el número de veces con más integrantes. La conurbación únicamente que dos centros poblacionales, que dos centros urbanos, perdón, cumplan con la característica de ciudad eh, y jueguen roles intercalados entre ellos y tengan una dinámica de población conjunta, de infraestructura y de medios de comunicación. Para las zonas metropolitanas más adelante vamos a abundar esto, pero sigue siendo un fenómeno de urbanización extendida en la cual el número de habitantes se multiplica. Estamos hablando que van a ser arriba de los 250,000 habitantes en estas zonas metropolitanas que van a tener un límite municipal no bien segregado. Un ejemplo muy rápido es la zona metropolitana de Guadalajara, en la cual ya no únicamente intervienen dos ciudades, sino estamos hablando de cuatro, cinco o más ciudades que intervienen dentro de una misma interacción donde comparten extensión territorial, comparten servicios, comparten medios de comunicación, transportes, donde los centros habitacionales se encuentran en las ciudades pequeñas y responden todos hacia la zona de mayor peso, que más adelante les digo, vamos a comentar esa parte. En medio de estos dos fenómenos, aparece un tercer proceso de crecimiento de una ciudad que no llega a ser una conurbación, pero sí es un efecto de urbanización o un resultado de la urbanización, que es la aglomeración urbana. La aglomeración urbana va a ser el efecto en donde una ciudad base, una ciudad o un núcleo urbano, un núcleo de población central, va a comenzar a expandirse. Esos centros urbanos, esas ciudades, van a ir creciendo poco a poco a medida que los asentamientos humanos que se queden alrededor de esa ciudad se vean alcanzados por ese crecimiento territorial de servicios y de zonas habitacionales. En esta aglomeración hay continuidad espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro urbano, la ciudad, va a crecer y va a compartir territorio con esos asentamientos humanos que tenemos alrededor, esos pequeños núcleos poblacionales que se van quedando a las afueras de las ciudades que van siendo alcanzadas para eso, pero no van a tener una independencia funcional ni dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente el territorio va a crecer a abordar esos centros de población, esos pequeños núcleos de población, esos asentamientos, y los va a incorporar a su territorio. Para la del área de conurbación, y hago una aclaración aquí muy importante. Si checamos, en el caso de Colima y Villa de Álvarez, ambos tienen sus presidentes municipales, ambos tienen sus ayuntamientos, ambos tienen sus delegaciones encargadas de catastro, de seguridad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que hacen en efecto de, 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 de conurbación es compartir esa interacción de territorio, esa interacción de roles sociales, de ir a trabajar en un sitio y descansar o vivir en otro, de interactuar el sistema funcional de la infraestructura urbana que se tiene, de instalaciones, saneamientos, etcétera, etcétera. Pero en su modo de gobernar vamos a notar una diferencia
o una independencia de cada centro poblacional o de cada centro urbano. Sí, como les comentaba, cada uno, Colima, Villa de Álvarez, tiene su gobierno municipal, tiene sus ayuntamientos y demás. En el caso de la aglomeración urbana, el centro de población eh, o la ciudad que estamos refiriendo va a absorber estos territorios que se encuentran a los alrededores, pero estos se van a incorporar a esa ciudad, a esa dinámica de la ciudad. Como por ejemplo lo que está sucediendo en la parte norte de Colima, en la Capacha y el Chanal. Ahorita si vemos todos los desarrollos de la zona norte del tercer anillo de Colima hacia arriba, de donde antes era el colegio inglés, todavía más para el norte, se están haciendo desarrollos residenciales y están consumiendo territorios de esas pequeñas poblaciones que antiguamente eran las orillas de Colima. Pero ahorita ya tenemos fraccionamientos pertenecientes al municipio de Colima que están llegando a esas pequeñas poblaciones. Y ese efecto de conurbación que estamos dando se va integrando a la población que ya existía en el caso del Chanal y la Capacha, que son pequeños asentamientos humanos de longevo existir aquí en la ciudad, más bien en el municipio, y el crecimiento que está dando la ciudad hacia el norte los está absorbiendo y están haciendo que los roles del Chanal se integren a los roles de Colima. ¿Qué pasa con la cuestión de la metrópoli? Si ya vimos que la conurbación es un efecto o un fenómeno colateral del fenómeno de urbanización, de crecimiento en una ciudad, la metrópoli va a venir a ser un efecto de conurbación todavía magnificado, en el cual va a tener de única característica una ciudad central y a partir de ahí se van a desarrollar crecimientos de ciudades que se encuentran a las afueras. Estas van a ir acoplándose a este gran crecimiento, conservando cada una de sus independencias, tanto en ayuntamientos como en manejos políticos con sus presidentes municipales, pero la dinámica de las funciones de toda la población se van a concentrar alrededor de una ciudad central o una ciudad principal. Les comentaba el caso de Guadalajara, que la zona metropolitana es Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan, y no recuerdo el cuarto municipio, pero hay otro, no sé si son cuatro o cinco. Pero estamos hablando ya de cuatro municipalidades, como mínimo, que se están integrando a un desarrollo de la ciudad que empezó como una conurbación entre Guadalajara y Zapopan, y el crecimiento tanto industrial, comercial como de servicios de esa misma conurbación se fue expandiendo todavía más, que fueron integrándose a convivir o congeniar con el territorio de Tlajomulco y del cuarto municipio que no logro recordar, pero conservaron una trayectoria de comunicación en vías principales, en de calles locales, de tal modo que de primer mano no sabes dónde termina un municipio y termina en otro. Por ejemplo, si vas de la ciudad de Colima hacia Cuauhtémoc, hacia Manzanillo, hacia Armería, hacia Comala, tienes un espacio de transición en el cual dices, ah, mira, estoy saliendo de Colima, estoy tomando una carretera y estoy llegando posteriormente a otro municipio, a otra municipalidad. En este caso, en el caso de la conurbación, eh, a menos de que seas ya veterano de Colima y de Villa de Álvarez, sabes dónde termina Colima y dónde termina Villa de Álvarez. Si eres nuevo o si eres relativamente pequeño y sales a la ciudad y te subes a un camión, a la ruta 21, a la 22, a la 17, a la 7, a la 3, 9, etcétera, 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 que circulan tanto en Colima como en Villa de Álvarez, no sabes en qué punto te vas a encontrar en Colima y en qué punto te vas a encontrar en Villa de Álvarez, porque compartimos un mismo sistema eh, de comunicación, de vías de comunicación, de transporte público, etcétera, etcétera. Si salimos de ahí, como les decía, Comala, Cuauhtémoc, Manzanillo, tomamos tramos de transición en una zona carretera pequeña, grande o lo que sea, pero termina siendo un espacio de transición donde dices, ah, estoy saliendo de este municipio y me estoy trasladando al otro. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara,
En la convivencia de esos cuatro municipalidades, no sabes dónde está terminando uno y dónde está empezando el otro. Pero sabemos que la zona industrial, la zona de comercio, se encuentra centrificada en lo que es Guadalajara, Zapopan, que es la parte que va a determinar siempre la característica de una metrópoli, que va a tener una ciudad principal. Sobre esta ciudad principal vamos a regirnos en las necesidades donde se centran básicamente eh, todo el fuerte de servicios, todo el fuerte de zonas de trabajo, todo el fuerte de infraestructura. En ese caso, en la zona metropolitana tienen una dependencia que se llama CIAPA, que controla las cuestiones igual que CIAPACOP, de saneamiento tanto de agua potable y obras hidráulicas. Esa se va a encargar de cuestiones hidráulicas de la zona metropolitana. Todas las obras que se tengan que hacer, saneamientos, alimentaciones a nuevos fraccionamientos, las va a desarrollar esa dependencia. Aquí ya no estamos hablando de que las consideraciones únicamente van a ser para una zona conurbada, sino ya estamos hablando de una extensión territorial enorme y que vamos a tener el foco principal de actividades en una zona concentrada, en un centro. Ese centro, eh, si nos fuéramos a filosofar en la galaxia, sería el Sol que va a mantener en órbita los demás, los demás planetas, que en este caso serían las diferentes municipalidades, ¿no? Este efecto de quererse acercar al crecimiento de estas ciudades, acoplarse a las necesidades de mejora de trabajo, de infraestructura, de salud, de educación, etcétera, etcétera, hace que estas ciudades se vayan yendo el crecimiento hacia esta zona de oportunidad que va a ser la ciudad principal. Estamos hablando que que para zonas metropolitanas se consideran los centros urbanos mayores a 1 millón de habitantes en su núcleo poblacional y en el caso de zonas metropolitanas transfronterizas mayores a 250.000 habitantes. Estas cuestiones transfronterizas vamos a hacer referencia a que se hacen una relevancia de zona metropolitana cuando estamos hablando de un municipio de un estado con otro municipio de otro estado. En determinado momento, como si fuera Manzanillo, al lograr en algún momento ser una conurbación, una zona metropolitana con Cihuatlán, o en el caso de las orillas de extremo oriente de la zona de Michoacán, con la zona de Tecomán, si alguno de esos dos municipios de ambos lados de los estados llegara a crecer de manera exponencial y el impacto territorial de ese crecimiento llegara a chocar con la municipalidad del otro estado, tendrían que cumplir con únicamente el factor de 250.000 habitantes, pero que esta interacción territorial se diera a cabo en esta postura que ya habíamos comentado. En el Estatuto de Metrópoli de Brasil, que cabe resaltar que en el caso de estudios metropolitanos, tanto Colombia como Brasil nos llevan años de experiencia en estudiar estos efectos, en estudiar cómo se analiza eh, el conjunto de estas ciudades para llevar una gobernanza de manera apropiada, ya que cuando si es difícil ponerse de acuerdo en un solo municipio para saber qué acciones se van a tomar para el desarrollo urbano de una ciudad, ahora imagínense tener que ponerse de acuerdo 2 municipios, 3 municipios, 4 municipios, 5 municipios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando logras tener eh, el postulado de zona conurbada y posteriormente el de zona metropolitana, intervienen muchos factores políticos a prestar atención. Por ejemplo, se habla mucho de una famosa zona metropolitana, Colima, Villa de Álvarez, Comala, Cuauhtémoc y Coquimatlán, en el cual no se ha logrado determinar como zona metropolitana porque no cumple varias de las características que ya hablamos en este tema. Pero las políticas relevantes a zonas metropolitanas nos van indicando que las decisiones que se tomen con relación a desarrollo urbano se van a hacer en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? De manera muy vaga decir, bueno, yo en Colima quiero abrir una calle que vaya desde Centralia hasta el centro directamente, hasta el centro de Colima.
que esté pavimentada, con concreto hidráulico, con camellón, etcétera, etcétera. Quiero abrir, vamos a hacer demoliciones para que sea una intervención directa. Cuando se gestiona ese recurso, al momento de ya presentarse una zona conurbada, se tiene que hacer un proyecto de intervención por ambos centros urbanos o centros de población, justificando el proyecto cómo va a beneficiar a la zona conurbada o en su momento a la zona metropolitana. Es decir, ¿qué voy a hacer yo en Colima y cómo me va a ayudar a interactuar posteriormente con Villa de Álvarez? Y que ya habrá una vialidad nueva desde Centralia hasta el centro de Colima, ¿en qué va a beneficiar a Villa de Álvarez? Esa determinación de política son estudiados tanto por Brasil como Colombia de una manera muy puntual, dando como resultado el efecto o la figura política de gobernanza. La gobernanza en términos generales, y para no embrollarlos más con estos temas, eh, es la unificación en todos los niveles de gobierno a nivel vertical y horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que en tanto federal como estatal como municipal y en toda la aplicación del territorio de todos los municipios o de los centros de población de los cuales estemos interviniendo, tanto como zona conurbada como metrópoli, se pongan de acuerdo para el desarrollo urbano de toda la zona, aplicando proyectos o diseñando proyectos que puedan potencializar a la par el crecimiento de todos los afectados por ese mismo diseño, por esa misma propuesta de proyecto. Tomando en consideración esto, en el Estatuto de Metrópoli Brasil nos hace referencia a igualmente decir que estamos hablando de que para poder ser metrópoli debemos de tener un efecto de conurbación principal y posterior a eso una conexión con otra ciudad, con tres o cuatro ciudades más con centros de población que interactúen de esa misma manera, que tengan su independencia en gobernabilidad, pero que interactúen en territorio, en servicios y en funciones de los ciudadanos. Aparte de esto, el Estatuto de Metrópoli propone que, como lo veíamos desde su raíz etimológica, que metrópoli va a ser una ciudad central o una ciudad primaria, vamos a tener la determinante de que una de las ciudades de las cuales se encuentren en esta interacción territorial, geográfica, demográfica y de servicios, conlleve el 70% de las actividades económicas y sociales, que es lo que venía a pasar a lo que les decía. Tlajomulco, Zapopan, Guadalajara y este cuarto municipio que no me acuerdo, interactúan entre ellos, sus colonias, su transporte público, sus servicios, su industria, sus parques industriales, etcétera, etcétera. Pero los servicios, cuanto a trámites de gobierno, conforme a centros comerciales, conforme a centros de trabajo, torres de departamentos, etcétera, 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 todo el flujo pesado de, de rangos económicos y sociales se encuentran centrados eh, actualmente una mayor parte ya en Zapopan, pero estamos hablando que se concentran en una sola zona, en una sola ciudad de esta metrópoli, de este conjunto de ciudades. Cuando pase ese efecto, vamos a estar seguros de que lo que estamos viendo es una zona metropolitana, donde varios territorios, varios centros de población están interviniendo, están teniendo una constante interacción, pero en una ciudad es la que va a llevar el mayor peso de todas estas actividades. Para el caso de las megalópolis, estamos hablando que esto ya es un monstruo de extensión territorial de una zona urbana, perdón, de una zona metropolitana. Ya cuando dos o más zonas metropolitanas están en una constante interacción, ya estamos hablando que es una megalópoli, que es una cosa de expansión territorial, de servicios, industria enorme. A tal escala que la Ciudad de México ya se está considerando, o ya se maneja dentro de los estudios de ordenamiento territorial como una megalópoli. Lo mismo tenemos como Sao Paulo, lo mismo tenemos el efecto de Nueva York, en donde ya la extensión territorial, la interacción de una, dos, tres, cuatro, cinco, 20 ciudades ya se está llevando, donde te estás trasladando de Ciudad de México a Estado de México
y no encuentras esa parte de transición de decir, ah, bueno, mira, aquí ya dejé de ver casas, ya dejé de ver talleres o edificios y ya voy en un tramo de carretera y estoy llegando ya al Estado de México. Ya esa interacción territorial, donde las zonas de transición para pasar de un lugar a otro desaparecen y donde estamos hablando que las zonas comerciales, industriales y demás son potencializadas a un nivel en donde ya hasta parece un desorden territorial, se habla ya de una megalópoli, que el principio básico es donde dos o más zonas metropolitanas convergen y están llevando esta interacción física, demográfica y territorial, y ya estamos hablando de un efecto de megalópoli. Ahora bien, jóvenes, teniendo en consideración lo anterior y los conceptos que hemos visto hasta la actividad pasada, vamos a hacer una nueva actividad. En esta vamos a escoger cualquier parte del mundo, cualquier lugar donde a ustedes les gustaría visitarlo, que les llama la atención, que se les hace atractivo. Puede ser cualquier parte del mundo, puede ser eh, Bruselas, puede ser Brujas, puede ser Nueva York, puede ser Canadá, puede ser aquí mismo en México, puede ser Yucatán, Oaxaca, Monterrey. Seleccionar un lugar específico. No importa la localización, no importa el continente, no importa nada. Vamos a ubicar ese espacio geográfico en donde nosotros queramos o que nos llame la atención y lo vamos a describir, pero lo vamos a describir utilizando nuestro criterio ya de términos urbanos, en donde en primera vamos a hablar una breve introducción de dónde está, bueno, de qué es, de qué parte de qué zona estoy hablando. Vamos a describir el sitio, dónde está localizado, dónde está ubicado, cuáles son las características de esa región. Este, Posteriormente vamos a hablar de la clasificación de este lugar, qué tipo de asentamiento es, si va a ser ciudad, si es una zona rural, eh, si es una conurbación, si es una metrópoli, si es una megalópoli. Todo esto apoyado a las cuestiones demográficas. ¿Qué población tiene? ¿En dónde está situado? Si existen estas interacciones que estábamos platicando hace rato. Total, vamos a aplicar ese trasfondo que acabamos de ver de descripciones de ciudades y los vamos a tratar de acoplar a este espacio donde vamos a tratar de describirlo ya con entorno urbano. ¿No? Vamos a aplicar todos los conceptos que hemos visto, la parte uno y la parte 2 y aparte vamos a agregarle la imagen urbana. Vamos a describir esa zona, cómo lo visualizamos en primera como arquitectos, cómo es su morfología, cómo es su arquitectura, cómo es la naturaleza, el espacio que estamos viviendo, sus vialidades, cómo son el modo de vida eh, de esa zona, cómo son los habitantes, etcétera, etcétera. ¿No? Esa visión como arquitecto que vamos a analizar el espacio físico que estamos viendo, las edificaciones, las calles, qué tipo de pavimento, qué tipo de secciones hay, si impera el concreto, si imperan los empedrados y lo que sea, ¿no? La parte física, para irnos después a la imagen de conceptualización urbana. Para eso vamos a hacer uso de unos nuevos conceptos. Vamos a saber qué son los hitos, qué son los nodos, qué son sendas, bordes, distritos. A manera que, por ejemplo, en la parte de distritos, vamos a ver cómo es la distribución territorial de esa zona. Si se despliega por barrios, si se despliega por distritos, si tiene una distribución por fraccionamientos, colonias. Vamos a ver cómo está dividido políticamente, cómo se conforma ese espacio, o si de plano únicamente es un pequeño centro poblacional y un pequeño asentamiento humano, ¿vale? El formato va a ser libre. Vamos a tratar de explicarlo con un texto corrido. ¿A qué me refiero? No quiero que pongan localización, dos puntos. Se encuentra localizado en el continente asiático o en el continente europeo. No me interesa esa parte
tan puntual de decir tal término, dos puntos y lo que sigue, sino que sea una redacción corrida. Estamos hablando, no sé, de Coquimatlán. Coquimatlán se encuentra ubicado al suroeste del estado de Colima, se encuentra colindando con el municipio de Colima, Comala, al norte, al este, al oeste, bla, 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 todas las determinantes de localización y de ubicación. Vamos a determinar si es por cuestiones demográficas ya es una ciudad, si va a ser una zona rural, si los efectos de demografía y de clasificación de intervención del efecto de urbanización, ya entramos en una conurbación, ya entramos en una zona metropolitana, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso hay que considerar eh, la estructura del trabajo, que tenga una introducción, que tenga un índice, que dentro del desarrollo del tema se haga la descripción del sitio en la cuestión de localización y ubicación. Vamos a hacer la clasificación del asentamiento. Si estamos viendo que es ya es conformado como una ciudad, y si es una ciudad, ver si existe un efecto de conurbación, de zona metropolitana, o si ya estamos hablando de una megalópoli. eh, los determinantes demográficos, cómo estamos sustentando de que efectivamente va a ser una conurbación, una megalópoli, o que va a ser una zona rural. Y por último, el tema de la imagen urbana con esas ponderaciones para concluir nuestro trabajo con una breve descripción de qué fue todo este proceso, ¿sale? De todas maneras, esta presentación se las voy a subir en un apartado en el Classroom. Nada más se queda la pura explicación ahorita en video. Si tienen alguna duda de las explicaciones que vimos, eh, en la actividad que les va a salir este video, hacerme llegar las dudas y lo podemos aclarar, ya sea si son fáciles, pues en su momento, y si no, en la siguiente clase los abordaremos. Ahorita les va a aparecer las actividades, les va a aparecer también en el Classroom un link de una lista en la cual van a ir poniendo su nombre y la ciudad que vayan escogiendo a medida que las ciudades no se vayan a repetir en el grupo, ¿sale? Ni en otra materia. Entonces, quedo a sus órdenes por este medio del Classroom y nos vemos la siguiente clase.